Estamos ya en esos días intensos de la novena a Santa Bárbara, en esta primera semana de Adviento. Y el tema que he elegido para los sermones de estos días creo que es un tema interesante y un tema un poco atípico en la predicación. Y es el tema de los colores litúrgicos. Cada día vamos a predicar sobre un color litúrgico. Hoy vamos a predicar sobre el color verde. Pero hay que tener en cuenta que los colores que usamos en la celebración litúrgica no será hasta el siglo XII-XIII, más o menos, cuando, digamos, se establezcan, se codifiquen. Hasta entonces se usaban, pero en cada país, en cada comunidad, en cada iglesia, pues los usaban con un criterio o con otro, ¿de acuerdo? Pero va a ser en el siglo XII y en el siglo XIII donde, por una parte, el Papa Inocencio III, en su obra De Sacro Altaris Mysterio, nos ofrece la primera codificación de los colores litúrgicos. Y en el siglo XIII, un obispo alemán, el obispo de Mende, que se llamaba Guillermo Durando, tiene también una obra que tiene un nombre un poco así largo, Rationale Divinorum Officiorum, donde él es un comentario a todas las cosas que se hacen en la Iglesia en la celebración litúrgica. Comentario, yo qué sé, a la mitra, al báculo, a los guantes, a la mitra, a la zapatilla, a los colores, a las velas, a todo, hace un comentario. Es una obra bastante voluminosa. Y en esa obra él también codifica los colores litúrgicos que se usaban. Y más o menos establecen los colores que hasta hoy han llegado y con el uso que han llegado. Vamos a este primer color que yo quiero comentar con vosotros, el color verde. ¿Qué significa el verde y por qué los sacerdotes nos vestimos de verde? El verde en sí mismo es un color que evoca la naturaleza, ¿verdad? Que evoca la vida. Cuando uno pasea por el campo, llegada la primavera, pues ve que la naturaleza está vivísima, que la naturaleza está alegre, ¿verdad? Que da gusto pasear, porque hay una gama de verdes, de otros colores, de las flores. Entonces el verde siempre inspira la vida. Pero también el verde, popularmente, es un color que llama a la esperanza. Ese color lo usó la Iglesia y lo sigue usando la Iglesia para los tiempos intermedios. ¿A qué llamamos tiempos intermedios? Llamamos tiempos intermedios a los tiempos que median entre una fiesta y otra. Es decir, lo que va desde el final de la Navidad hasta el principio de la Cuaresma y lo que va desde el final de la Pascua hasta el inicio del Adviento. Eso es lo que nosotros llamamos el tiempo ordinario y que seguramente las más mayores recordarán cuando eran niños, cuando eran niñas, el tiempo después de Epifanía o el tiempo los domingos después de Pentecostés. Esos tiempos intermedios la Iglesia vestía de verde. ¿Por qué? Porque era la esperanza prolongada y la vida realizada como continuación de los misterios que se habían celebrado. Lo que nosotros hoy llamamos tiempo ordinario, mal llamado tiempo ordinario, antiguamente se llamaba tiempo después de Epifanía. ¿Por qué? Porque durante esos días hasta la Cuaresma se prolongaba como si fuese un regusto, un volver a saborear esa fiesta de la Navidad, de la Pascua de Navidad del Señor, que habíamos celebrado y que había engendrado ya vida en nosotros, vida espiritual, vida de fe. Y lo mismo ocurría después de Pentecostés. El tiempo perannum después de Pentecostés nos dejaba como ese regusto, ese sabor dulce de la Pascua victoriosa y gloriosa de Jesucristo, que el cristiano tenía que ir actualizando, volviendo siempre a ella durante esos días.
Por eso siempre os digo que el tiempo ordinario es un tiempo maravilloso, porque es un tiempo en que no celebramos nada en concreto, no como la Navidad, que celebramos el nacimiento del Señor, ¿verdad? O la Pascua, que celebramos su muerte y resurrección. En el tiempo ordinario no celebramos nada de eso. Y sin embargo, es un tiempo donde se nos invita a ponernos a los pies del Señor, como el discípulo a los pies de su maestro, y escuchar sus enseñanzas, escuchar sus parábolas, sus discursos y aprender. Bueno, pues toda esa vida que se va gestando en nosotros a través de la escucha de la palabra, de la oración dominical, de la comunión del pan eucarístico que cada domingo realizamos, todo eso es lo que se quiso expresar con el color de la naturaleza, con el color verde. E incluso, fijaos, dice el segundo concilio de Nicea, año 735 más o menos, es un concilio que se conoce poco, pero es muy importante, porque gracias al segundo concilio de Nicea, nosotros hoy podemos tener imágenes en nuestras iglesias. En aquel momento había una lucha muy grande en la iglesia entre los que decían que había que prohibir hacer imágenes sagradas, que le llamábamos los iconoclastas. ¿Por qué? Iconoclasta significa icono, imagen, clasis, partir. Eran los que rompían las imágenes. Eran cristianos incluso, que no consentían la representación de imágenes divinas, y entonces rompían los mosaicos, rompían los cuadros, rompían las imágenes de la Virgen, del Señor, de todo lo que hubiera. Entonces la Iglesia fue un movimiento muy fuerte, hasta el punto, fijaos, de que hubo una persecución a los monjes que escribían los iconos. Los iconos no se pintan, se escriben. Incluso unos martirios crueles, de ahogarlos en las mismas tintas con las que usaban para los iconos, o partirle las tablas en la cabeza hasta machacar. Unos martirios horribles. Muchos tienen que huir a Roma a que el Papa los proteja, los acoja, ¿no? Bueno, pues en ese concilio se determina que se puede perfectamente pintar imágenes del Señor, representar imágenes del Señor, de la Virgen, de los santos. ¿Por qué? Porque nosotros no veneramos la imagen, sino lo que la imagen representa, lo que la imagen esconde en sus trazos y en sus pinturas. Y en ese concilio se determina que el color que mejor representaba a la Virgen María era el verde. ¿Por qué? Por todo esto que os he dicho. Si el verde es el color de la vida de la gracia, del gestar la vida espiritual en nosotros, ¿quién es por excelencia la que trajo la vida al mundo? La que trajo la salvación, la que gestó en su seno la vida misma, la Virgen María. Luego, con el paso del tiempo, y aquí enlazo con un segundo color, hoy, con el paso del tiempo, la Virgen se vuelve otra vez a escribir, a pintar con mantos azules. Porque paradójicamente el otro color unido al verde, que representa la naturaleza, que representa la vida, que representa la creación, es el azul. Por las aguas que son fuente de vida. Y a la Virgen se la comienza a pintar con un manto celeste, con un manto azul. Y de ahí que luego quedara en la piedad popular el color azul unido a la Virgen María. De tal manera que eso originó que en la liturgia, en el siglo XIX, entrara el color azul también a formar parte de los colores litúrgicos. Y fue una prerrogativa, un privilegio que da el Papa Pío IX a los sacerdotes de la corona española de aquel momento, por tanto, la península ibérica con las islas y los territorios de ultramar, incluso Filipinas, que todavía era nuestro, para que podamos vestir de azul el 8 de diciembre en la solemnidad de la Inmaculada. Pero verde y azul son dos colores que están unidos, que representan la naturaleza, que representan la vida
no solamente la vida natural, sino la vida de la gracia que se va creando, que se va originando en nosotros a través de la escucha de la palabra del Señor y de la comunión eucarística, de la cual María es nuestro ejemplo a mirarnos. Pues ojalá que hoy, cuando ya volvamos a vestir de verde, o el día 8 vistamos de azul, que tengamos en mente este sermón, esta predicación, para valorar esos colores que la Iglesia ha ido creando, ha ido diseñando para nosotros, para que visualmente podamos entender mejor el misterio de Cristo. Que así sea.